Estas son las últimas noticias de Colombia TV. Hubo un muerto. Esos problemas los hemos vivido aproximadamente desde 1993. Nosotros en varias oportunidades hablamos con el dueño de la firma constructora Ingeniería y Construcciones, el señor Rodolfo Hernández. Y a la fecha, el tipo no ha respondido con nada, sencillamente porque lo que hizo fue que liquidó la empresa Ingeniería y Construcciones y hasta ahora el municipio le ha tocado invertir aproximadamente 9.000 millones de pesos y todavía lo que falta, eso le ha tocado a la administración municipal. ¿De dónde salen esos recursos? Del pueblo, de los mismos impuestos que pagamos nosotros. A los 20 años usted está multimillonario porque se gana el esfuerzo de la comunidad, que es la inversión del Estado, representada con los impuestos que pagan ricos y pobres y también con el esfuerzo que hace el sector privado haciendo urbanizaciones al lado. Sin embargo, lo vemos que el tipo pasea por todo el país haciendo promesas cuando no sabe perfectamente que es de los pícaros más grandes que hay en este país. Y yo digo que entre más plazo pida, mejor para mí, porque los intereses cobro día y noche. Jueves Santo, Viernes Santo, 31 de diciembre, 24, es una máquina de producir dinero. Pero realmente ustedes no conocen quién es este personaje. Por eso desde ya estamos dando a conocer a ustedes, señores. Despierten. Mire que esta clase de personaje no le favorece al país. Todos los engaños, los timos, la deshonestidad del señor Hernández Suárez y de su esposa y de sus socios en la firma Ingeniería y Construcciones terminaron pagándola no solamente los residentes del barrio con todos los sufrimientos y padecimientos, sino principalmente los contribuyentes del municipio de Bucaramanga. Y el señor Hernández tan tranquilo presentándose ante todo el país y el mundo como una persona que nunca ha engañado a nadie y que siempre hace las cosas al derecho y que siempre cumple con la ley. Como ustedes pueden ver, eso es un discurso completamente falso. Financio los edificios que hago y yo cojo las hipotecas, que esa es la vaca leche. Imagine 15 años un hombrecito pagándome intereses, es una delicia. Rodolfo está imputado por el delito de celebración indebida de contratos. ¿Cuál contrato? Es que resulta todo el mundo conoce que es Vitalogic, se llama la apertura. El contrato por el cual está vinculado Rodolfo Hernández es porque intercedió, hizo el lobby para que el contratista, que era un consultor, se ganara ese contrato, que el contrato sea 96. O sea, palanqueó para que el señor Jorge Nana Alarcón fuera contratado por la MAF para que este señor le asesorara en el tema de finalmente lo que llamó el famoso contrato Vitalogic de Alarán Coima de los $100 millones para el hijo y para su familia. Él me ayudó a mí, Uribe, no el Centro Democrático. Él, cuando me escuchó el discurso, dijo: venga para acá, el Hotel Chicamocha, 26 de marzo del 2015, cuente ese discurso aquí. Y pidió a toda la gente que el que me quiera acompañar a mí, vote por Rodolfo. Pensaron ustedes, los abogados, a meterle huevonada. Entonces yo digo, acéptenle la hijueputa de esa garantía. Jefe, lo que pasa es lo siguiente, que es que la norma dice... A ver, no puede decir lo que sea. Pero encontraron una garantía de un banco. Pero no es la que dice la ley. Eso no importa. No, ¿cómo que no importa, doctor? Yo no puedo... Lo que me parece bastante ligero es de su parte venir acá a decir que Gustavo Petro quiere mantenerse en el poder cuando ha dicho hasta el cansancio, aún en la última entrevista que tuvo con Vicky Dávila, que a propósito estuvo muy buena, que no es cierto. No es cierto, y Gustavo lo ha dicho hasta el cansancio, que no se quiere mantener el poder. Ustedes, más bien, con una lógica y un discurso bastante trasnochado, insisten en decir que efectivamente que él se quiere mantener el poder cuando se ha dicho por todos los medios que no es así. Tan es así que hasta Gustavo Petro ha dicho que en 4 años le gustaría ver de candidatos a otras personas y nunca se nombra a él. Entonces, eso hace parte de un discurso un poco trasnochado. 2. Cuando hablamos de lucha anticorrupción, hay que hablarla con hechos propios. No simplemente saliendo en TikTok y diciendo es que yo lucho contra la corrupción. Gustavo Petro fue uno de los que denunció el carrusel de la contratación, la parapolítica, agroingreso seguro, entre otros. Entonces, esto es con hechos. Nosotros también denunciamos, Vicky le consta y al país y a Catalina le consta, como nosotros hicimos la moción de censura para que saliera la corrupta ministra de
de las TIC, Karen Abudine. Entonces, acá hablamos es con hechos frente a lucha contra la corrupción. Gustavo Petro por lo menos habla de propuestas, por lo menos habla de números. Usted ha escuchado, y el país ha escuchado en algún momento a Rodolfo Hernández hablar de una propuesta que no sea decir lucho contra la corrupción y pare de contar y señalar a todo el mundo de bandido. ¿Cómo podemos hablar, señor? De gobierno de ambos. He leído yo lo dejé hablar, yo lo dejé hablar a su merced, me deja hablar a mí. Gracias. ¿Cómo podemos hablar de salvaguardar y respetar la democracia cuando este señor amenaza a la misma Corte Suprema, la Corte Constitucional, amenaza al propio Congreso de la República diciendo que es que si esa vaina no pasa por el Congreso, entonces firma decretos y ya? ¿Dónde queda la separación de poderes en este país? ¿Dónde queda el respeto a las instituciones? Eso no es democrático. Independientemente, es que yo no es que deteste a Rodolfo Hernández, de hecho lo conozco personalmente, pero no podemos venir acá a infantilizar un poco la política y decir que Rodolfo Hernández es el alaí y lo que necesitamos cuando tiene grandes falencias. Claro, en el tema de las mujeres, con Catalina yo lo hemos discutido. ¿Cómo es posible realmente esa misoginia hacia las mujeres? Y no es un tema simplemente de lo que ha dicho en los últimos días o en los videos que se le han conocido últimamente. Es que realmente tiene un desconocimiento profundo de la situación que vivimos nosotras las mujeres en este país. O sea, ¿a usted le parece justo, correcto que este señor diga que efectivamente el feminicidio no tiene por qué existir cuando, Catalina, nosotros hemos, dado grandes luchas en el Congreso de la República precisamente porque el feminicidio es un hecho y en este país nos asesinan por el simple hecho de ser mujeres? O dígale que no a Juliana Samborí, la que asesinaron, mataron y violaron acá por el simplemente hecho de que tenía vagina. Entonces, también podemos hablar del tema de la prensa. Si usted habla de la democracia en este país, si hablamos todos de democracia, uno de los sentimientos y de no sentimientos, sino como de que realmente vivimos en una democracia es que se respeta la libertad de prensa. ¿Cómo es posible que este candidato, yo he tenido entrevistas y a mí me han atacado y yo a veces me he sentido vulnerada y a veces me he sentido atacada por algún periodista, pero jamás en la vida yo le he faltado al respeto a un periodista y este señor no le baja de preguntas estúpidas? Entonces, también hablemos de cómo fue el gobierno de él, cómo llegó él a ser alcalde de Bucaramanga. Y además le cuento, toda mi familia es santanderiana, mi abuela es santanderiana, he vivido yo en Bucaramanga. Y le cuento cómo prometió 200.000 casas con un papelito numerado donde decía que les iba a dar casas a los más pobres de este país, de Bucaramanga. Pero cuando el señor llega a la alcaldía, bastante paradójico, y es que la gente llega con su papelito diciéndole: mire, usted me prometió la casa, yo le conseguí unos boticos, ayúdeme. Y el señor le responde a una bumanguesa: ¿cuántos hijos tiene usted? La señora le responde: 3 hijos. A este usted no le falta casa, sino lo que le falta es un televisor y un condón. Entonces, ¿cuál es la lógica que tenemos sobre este país? Y yo sé que a ustedes puede que no les guste Petro, yo también he tenido profundas diferencias con Gustavo Petro, pero en un momento como estos, entre un señor que cree que hace una ley en 3 días, que desconoce profundamente el Congreso, las instituciones, las cortes, cuando dice que la ley se la puede pasar por no sé dónde, entonces yo acepto profundamente los errores de Gustavo Petro y he sido crítica, y a Vicky Ávila le consta eso, pero una persona que cree que es factible fusionar el Ministerio de Cultura con el de Ambiente, pues algo no está mal, porque no le cabe el país en la cabeza, porque no entiende sobre el funcionamiento. Decreto de conmoción interior. Ese decreto tiene que estar revisado por la Corte Constitucional, pero mientras que lo revisa, queda en firme, mientras que lo tumba si es capaz de tumbarlo la Corte. Entonces, aquí el camino es construir democracia, es construir paz. Para el Bichada, ¿eso qué es? El departamento del Bichada. ¿Y cuál es la Orinoquía. capital? ¿Pero cuál es la capital? Puerto Carreño. Ah, bueno. Si los pequeños lecheros, los pequeños paperos, los arroceros, son propietarios de los procesos de industrialización, son propietarios de la riqueza,
Porque la ley 30, porque la ley 30 es la educación superior y tenemos que revisarla para poder hacer esos ajustes. Si pasamos de 5 a 15 millones de turistas, que es medianamente un país turístico, pero Colombia tiene toda la potencia de ser un país turístico, nosotros reemplazamos la mitad de las divisas del petróleo. De 6 de la mañana es trabajando. No es llegar a tomar tinto y hablar paja y hablar por celular y irse para el baño, no. Trabajando a las 6 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Esa es la vaca leche. Es una de perdida de culo con esa ley. Espere más noticias en Noticias Colombia TV. Suscríbete a Noticias Colombia TV y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los últimos reportes.